Un saludo. Vamos a imaginar algo por un momento. Estamos a mediados de los 80s en México. Millones de niños, de familias, empiezan su día con un vaso de leche. Un alimento básico, distribuido por el gobierno para garantizar la nutrición. Pero sin que nadie lo supiera, esa leche tenía una sombra. Una invisible y silenciosa. Isótopos radioactivos del desastre nuclear de Chernóbil. Hoy vamos a analizar a fondo uno de los episodios más oscuros y, francamente, más trágicos de la historia contemporánea de México. Entre 1986 y 1987, la paraestatal Conasupo importó miles de toneladas de leche en polvo contaminada desde Irlanda. Y lo peor es que lo hizo a sabiendas del riesgo. Los documentos que tenemos enfrente combinan los hallazgos de una investigación parlamentaria, reportes técnicos, testimonios. Nuestra misión es desentrañar la cadena de decisiones que permitió esta catástrofe sanitaria. Una mezcla de crisis económica, negligencia deliberada y el silenciamiento de quienes intentaron detenerla. Bienvenidos a su canal Paduk Terrifier, donde investigamos casos históricos impresionantes. Mi nombre es Vicky Raquel, no olviden darle like a este video y suscribirse. Así es, como ya lo mencionó mi compañera, hoy al igual que todos los videos, los dejaremos impresionados con la siguiente investigación. Mi nombre es Andrés, acomódense y disfruten del video. Bien, para empezar a entender, vamos a desglosar esto. Todo arranca a miles de kilómetros de México. El 26 de abril de 1986, la explosión del reactor 4 en Chernóbil. La pregunta es casi de película, ¿no? ¿Cómo es que la radiación de Ucrania termina en la leche de los hogares mexicanos? Es que lo que tenemos aquí es, digamos, la confluencia de tres crisis simultáneas. Una tormenta perfecta que creó un escenario catastrófico. Tres crisis. A ver. Primero, claro, el desastre de Chernóbil. La nube radiactiva, que estaba cargada con isótopos como cesio-137 y estroncio-90, viajó por toda Europa. No respeta fronteras. Que son los que se mencionan una y otra vez en todos los reportes. Exactamente. Y bueno, esa nube llovió sobre Irlanda, contaminó los pastizales, las vacas comieron ese pasto y pues la radiación pasó directamente a su leche. El vínculo es así de simple y aterrador. Es increíble. Una conexión tan directa. Una nube en Ucrania que contamina un producto tan básico a miles de kilómetros. Y ahí viene la segunda crisis, la situación en Europa. La sobreproducción. Exacto. La Comunidad Económica Europea tenía excedentes masivos de lácteos. Se hablaba de lagos de leche. Tenían tanto que no sabían qué hacer con ello. Y de repente, con la contaminación, gran parte de ese producto se vuelve invendible dentro de sus propias fronteras. Precisamente. Por sus controles sanitarios, que eran muy estrictos, esa leche era, pues, basura tóxica. Nadie en Europa la iba a comprar. Necesitaban deshacerse de ella. Y ahí es donde entra la tercera pieza del rompecabezas. El contexto mexicano. México estaba hundido en la década perdida. Una crisis económica profundísima y además agravada por el terremoto de 1985. El gobierno de Miguel de la Madrid estaba en modo de austeridad total. Total. No había dinero. Y en ese escenario aparece la Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Su trabajo era justo ese, conseguir alimentos básicos al menor precio posible. Exacto. Y Conasupo, que en ese entonces dirigía José Ernesto Costemale Botello, tenía el monopolio de la importación de leche en polvo. Para ellos, esta leche irlandesa, devaluada por su contaminación, se presentó como una oportunidad económica irresistible. Una ganga. Una ganga, sí. Se priorizó el balance financiero sobre la seguridad sanitaria, lo que creó un incentivo, pues, perverso. Y aquí es donde la historia se pone realmente turbia. Porque esto no fue un simple error o un accidente por desconocimiento. Hubo advertencias. Advertencias claras y directas que fueron ignoradas. Así es. La evidencia es contundente. Antes de que los barcos llegaran a México, intentaron vender esa misma leche en Brasil. ¿La misma leche? La misma. Y el gobierno brasileño la analizó, detectó los niveles peligrosos de radioactividad y la rechazó de plano. A ver, un momento. Si Brasil la rechaza explícitamente por ser radiactiva, ¿cómo es posible que esa información no encendiera todas las alarmas en México? Es que sí las encendió, pero fueron ignoradas.
El embajador de México en Brasil, Antonio González de León, envió cables diplomáticos urgentes ¿Cables a quién? a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las autoridades de salud. Y en ellos advirtió explícitamente que la leche rechazada por Brasil, la que ahora se ofrecía a México, contenía cesio 137. O sea, la advertencia llegó a los niveles más altos, no se quedó en un escritorio. La cadena de responsabilidad es clarísima. El presidente Miguel de la Madrid, el secretario de Salud Guillermo Sobarón Acevedo y por supuesto el director de CONASUPO, Costemalle Botello. ¿Y entonces qué pasó? La investigación parlamentaria lo reveló después. Hubo una omisión crítica, deliberada. CONASUPO nunca exigió a Irlanda un certificado de niveles de radionúclidos. Simplemente se ignoraron las alertas para no perder el acuerdo comercial. Justo eso. A pesar de esta negligencia en las oficinas, hubo alguien en el terreno que sí intentó hacer lo correcto. Y su historia es de un choque frontal entre la ética y los intereses del Estado. Es una de las partes más trágicas de este suceso. El caso del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo. ¿Qué hizo él? Cuando los buques, como el Adventure y el Tenesus, llegaron al puerto de Veracruz, la Armada de México sí tenía capacidad para medir radiación. Y el vicealmirante, que era comandante de la zona naval, ordenó tomar muestras. Hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Y los análisis de sus laboratorios fueron inequívocos. La leche contenía cesio 137 y estroncio 90 en niveles que excedían dramáticamente los límites de seguridad para consumo humano. Él reportó sus hallazgos e intentó detener la distribución. ¿Y la respuesta del gobierno fue? La persecución. En lugar de ser reconocido por proteger a la gente, el Estado se volcó en su contra para silenciarlo. ¿Qué tan grave fue? ¿Lo acusaron de sedición? Lo pusieron bajo arresto domiciliario de facto, le congelaron la carrera, le retuvieron el salario. ¿El salario? Sí, al punto que tuvo que vender artesanías de madera para mantener a su familia. Lo amenazaron con un consejo de guerra usando pruebas falsas. Es increíble. El aparato estatal usado para proteger una operación corrupta en lugar de a su población. Su caso es el ejemplo de eso, de cómo se usó el poder para encubrir en lugar de proteger. Y mientras silenciaban al admirante, la maquinaria de CONASUPO distribuía el producto por todo el país. ¿Cómo llegó esta leche a la gente? Principalmente por dos vías. La primera, a través de Liconza, el brazo de abasto social de la propia CONASUPO. La leche que se vendía en las famosas bolsas de plástico. Esa misma. Lo que hicieron fue mezclar la leche contaminada con leche limpia, bajo la falsa premisa de la dilución. Pero diluir veneno solo sirve para esparcirlo a más gente, no lo elimina. Exacto. Es una falacia científica y criminal. El resultado fue que los isótocos se esparcieron a una población mucho más amplia. Millones de niños, mujeres embarazadas, ancianos de bajos recursos. La población más vulnerable. La más vulnerable, sí. La consumieron. Y la segunda vía fue la industria privada. ¿Cómo? CONASUPO le vendió grandes volúmenes de la leche en polvo a grandes corporaciones alimentarias. Los reportes citan nombres como Nestlé, Kraft, Danone. O sea, la usaron como materia prima. Como materia prima para quesos, yogures, chocolates, incluso fórmulas infantiles. Fórmulas infantiles. Sí. Así la contaminación se volvió irrastreable y llegó también a las clases media y alta. Hay un dato de la investigación que es escalofriante. Casi 13,000 toneladas métricas se comercializaron entre 1986 y 1987. Y la autoridad nuclear no realizó ni un solo muestreo radiológico. Entraron directo al cuerpo de los mexicanos. Directo, sin ningún filtro. Y esto nos lleva a la pregunta central. ¿Cuáles fueron las consecuencias reales para la salud de esa generación? Aquí es donde la negligencia se convierte en una tragedia epidemiológica. El cesio 137 se acumula en los tejidos blandos. El estroncio 90 se fija en los huesos, irradiando la médula ósea. Es como tener pequeñas fuentes de radiación dentro del cuerpo. Exactamente. Y en los niños, cuyos cuerpos están en pleno desarrollo, el riesgo de mutaciones celulares es exponencialmente mayor. ¿Hay datos que confirmen esto? Los datos son alarmantes. En la década de 1987 a 1997, varios reportes médicos documentaron un incremento de hasta el 300% en la incidencia de cáncer infantil. 300%. 300%. Una oncóloga pediátrica, Rocío Cárdenas Cardós, señaló la correlación entre las zonas de mayor distribución de leche CONASUPO y los picos de leucemia y cáncer de huesos. Y detrás de las estadísticas hay historias, hay rostros. Exacto. Como en el caso de Bolibel Torres,
Su padre testificó cómo su hija, consumidora de estos productos, murió de cáncer a los 15 años. Él denunció que la decisión de seguir con el negocio condenó a niños como Maribel. ¡Qué terrible! Y lo más grave, fíjate, es que el Estado mexicano nunca creó un registro epidemiológico para monitorear a la población expuesta. Claro, es la estrategia perfecta. Si no buscas la evidencia, puedes decir que no hubo daños. Si no buscas, no encuentras. Y si no encuentras, oficialmente el problema nunca existió. Con el tiempo, la verdad empezó a salir. ¿Qué pasó con la leche que no se consumió? El silencio se rompió en 1988, cuando el Grupo de los 100 denunció públicamente la compra. El gobierno, ya bajo presión, anunció que devolvería los cargamentos. Pero ya era tarde. Muy tarde. Gran parte ya se había consumido. Y el destino de lo que quedaba fue un caos. ¿Por qué? Porque hubo saqueos masivos a los trenes y bodegas que la transportaban. La gente, que no sabía el peligro, se la llevaba por costales. Gente robando veneno para alimentar a sus familias. ¡Qué ironía tan cruel! Y lo que no se consumió, ni se devolvió, ni se robó, tuvo que ser escondido. Escondido. ¿Cómo? Se hicieron entierros clandestinos. Investigaciones localizaron fosas en zonas como San Miguel de Allende, en Guanajuato. La enterraron, contaminando el subsuelo. Exacto. Creando un riesgo de contaminación de mantos freáticos que podría durar décadas. Una bomba de tiempo ambiental. La investigación parlamentaria que concluyó en 1999 confirmó todo: la negligencia, el daño a la nación. Pero a pesar de la contundencia de las pruebas, la impunidad fue total. Total. Los responsables, desde el presidente de la Madrid hasta los directivos de Conasupo, nunca enfrentaron un juicio penal. Es que este evento trasciende la categoría de accidente. Es, como lo define el informe, un crimen de Estado. Fue una decisión deliberada de priorizar el ahorro económico sobre la vida, dejando una generación marcada por el cáncer y una confianza rota en las instituciones. La conclusión es brutal. Millones de mexicanos, especialmente los nacidos a principios de los 80, consumieron isótopos de Chernobyl. Es una ruleta rusa biológica a la que una generación fue sometida por su propio gobierno. Y esto nos deja con una reflexión final. Más allá de la falta de justicia. ¿Cómo repara una sociedad una herida tan profunda cuando las víctimas ni siquiera fueron contadas oficialmente? ¿Cómo se sana cuando las consecuencias pueden seguir latentes, invisibles, en el ambiente y en la salud de la población?